Antes de empezar el libro de Santiago, voy a estar llevando a cabo por porciones. Hoy nos toca nomás un solo versículo. Y les dejo saber ahorita que les voy a enredar y los voy a desenredar. ¿Sí? Van a tener dos reacciones. Uno, el camino sabio es poner atención. Y si tienen a la mano escribir, escriben. Anímanse ustedes mismos porque voy a ser poquito técnico. El otro reacción que van a tener, si no ponen atención o pierden lo que estoy diciendo, pues les puedo decir, siendo técnico, poquito, no mucho, pero poquito, pueden causarle poquito sueño. ¿Sí? Y diciendo eso, si se miran haciendo esto, tengan cuidado porque la mosca puede salir de la boca. ¿Sí? Entonces, yo les digo, pongan atención porque es la palabra de Dios. Primeramente, esta carta, vamos a mirar lo que viene siendo en este versículo, la primera palabra que vemos aquí, Santiago. Aquí les va el enredo. Santiago es Jacobo y Jacobo es Santiago. Cuando miramos Santiago aquí, en el griego es Jacobo. Entonces déjenme explicarle de esto porque todavía es un poquito más enredoso. Santiago el autor. Hay tres Jacobos en el Nuevo Testamento. Hay tres Jacobos que estaban con el Señor Jesucristo. Y el primer Jacobo era Jacobo, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesucristo. Y este Jacobo vino a ser líder de la iglesia en Jerusalén. Él participó en el primer concilio en Jerusalén. Y probablemente ha sido uno de los que vieron a Jesucristo resucitado. Y se conoce en ocasiones como Jacobo el justo. Jacobo es Santiago. El segundo es Jacobo, hijo de Alfeo. No el feo, Alfeo. ¿Sí? Ahí dice su título. Bueno, este Jacobo era un discípulo que él aparece en la lista, el noveno lugar de los 12 discípulos. Y este Jacobo, hijo de Alfeo, también se conoce como Jacobo el menor. Y si hay un Jacobo el menor, es porque hay uno que es mayor. Y no es el medio hermano de Jesucristo. Es Jacobo, hijo de Zebedeo. Hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Se escucha como una descendencia, no como el pariente y con el mismo nombre, pero diferente persona. Ambos estuvieron entre los 12 discípulos. Bueno, de hecho, ahí estaban los tres con Jesucristo. No debe confundirse con Santiago, hermano de Jesús, o Santiago, hijo del Alfeo. Es Santiago el mayor. Entonces tenemos Santiago, el medio hermano de Jesucristo. Tenemos, Jacobo, sí, ahí va el enredo. Jacobo, el hermano de Jacobo el menor y Jacobo el mayor. Uno el hijo de Zebedeo, el hijo de Alfeo. Bueno, el enredo está que este nombre Jacobo es Santiago y Santiago es Jacobo. Aquí en la epístola de Santiago se dice Santiago, y aquí va la explicación por qué. Y para darle la explicación por qué, el pastor Jairo Namnun comentó en una forma muy práctica. Jacobo en hebreo es más bien pronunciado como Jacob en hebreo, pero en latín, el idioma religioso más común por casi 10 siglos, el nombre era Jacobus. Y por supuesto, al ser uno de los autores de la escritura, la iglesia lo canonizó Jacobo como San Jacobo. Ahí está un poquito ya
descendrándolo. O en latín, Sanctus Jacobus, ahí está. Sanctus Jacobus. Ya puedes ver cómo este está derivando, San Jacobo. En griego es San Jacobos. San Jacobos. Entonces ahí tenemos lo que tenemos hoy en día, Santiago. San por santo, Jacobos por Jacobo. Entonces este es, cuando miramos, y quizás un día de estos, si pasan por el griego o miran esta palabra y miran Santiago que de repente dice Jacobo, no se confunden. Les digo esto porque yo la primera vez que lo vi, 2 días tratando de entenderlo, 2 días de venir, pero porque ya estaba todo listo y ya de repente saqué un diccionario y miré que Jacobo era Santiago, como casi como una, ¿cómo? Sí, ¿cómo es eso? Como una telenovela, como de repente cambió todo el escenario, pero era como como me gusta decir, el hoyo del conejo, que te metes adentro y como estás buscándole y pues es más fácil a sacar esto. ¿Por qué? Santiago es San Jacobos. San Jacobos. Lo pueden buscar en griego. Estaba unos días repitiendo su nombre para poder sacarlo correctamente. San Jacobos. Y si saben, si repito ese nombre, el día de hoy es para darle luz a Jacobo. San Jacobos. Entonces, la pregunta sería, de esos tres, San Jacobos, porque los tres se conocen como San Jacobos, ¿quién es el autor del libro de Santiago? Bueno, les voy a decir aquí ahorita que está acreditado al hermano de nuestro Señor Jesucristo, San Jacobos. De hecho, podemos ver, cuando tiene el tiempo, en Hechos 15, ahí pueden ver el primer concilio cristiano, donde se debatió una cuestión doctrinal. Y él dio su opinión ahí. Es cuando vemos que él habló con autoridad. Ahora, de los tres, a uno está descartado, que es el hijo Alfeo. Él no tiene mucho que ver en eso. El otro que le da el par con autoridad es el hijo de Zebedeo. ¿Sí? Ahora, diciendo esto, el otro no podía ser autor del libro de Santiago. ¿Por qué? Miran conmigo rápidamente en Hechos, capítulo 12. Esa es la razón que vamos a descartar. Hechos 12, 1, capítulo 12, versículo 1 y el 2 dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratados. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Entonces él está descartado. Entonces, lo que tenemos aquí es que San Jacobos, el hermano de Juan, había ido a estar con el Señor. Dios lo llamó a casa. Era un mártir en la iglesia. Y nadie más en la iglesia primitiva podía venir y afirmar su nombre en el libro de Santiago. Y hacer que todos supieran de inmediato, con esa autoridad, que se refería a San Jacobos, el hermano del Señor. Y la pregunta es, aquí les va la pregunta: ¿conoces el testimonio de San Jacobos? ¿Conoces el testimonio de él? Es un punto principal de ese sermón y es muy necesario. Los cristianos que encontramos en el Nuevo Testamento es para testimonio y sobre todo porque siguieron las pisadas del Señor Jesucristo. Y si ponemos atención, podemos entender poquito más de nuestra vida como cristianos, nuestra responsabilidad. Y como cada cristiano, San Jacobos no nació cristiano, aunque era medio hermano de Jesucristo. Era un judío, hijo de un carpintero y incrédulo. Entonces, a conocer el testimonio de Santiago o San Jacobos,
Necesitamos que ver cómo era incrédulo, cómo llegó a ser incrédulo, a ser salvo y fiel siervo del Evangelio. Primeramente vamos a mirar cómo él era incrédulo. Primeramente Juan, capítulo 7, versículos 1 al 5. Juan 7, 1 al 5. ¿Están ahí? Sí, por favor. Juan 7, 1 al 5. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es interesante esto, porque realmente a primera vista, y déjenme decirles, hay mucho que estudiar en las palabras de sus hermanos, pero me gusta lo que el comentario bíblico de las Américas viene y dice en secreto y en público. Dice ese comentario: Galilea estaba situado lejos del centro judío de adoración en Jerusalén. Sus hermanos le piden a Jesús que se presente en público, es decir, en Jerusalén, y no en secreto, es decir, en Galilea. Entonces había cosas que estaban sucediendo aquí, y en este momento, en el contexto, lo que tenemos es que la vida del Señor Jesucristo estaba en peligro. Estaban procurando matarlo por su enseñanza. Los líderes religiosos en Jerusalén no estaban muy contentos y no se olvidaron la confrontación del Señor Jesucristo a llegar al templo y voltear las mesas y echar afuera los vendedores adentro, los vendedores. Miren nomás rápidamente. ¿Me puedo un poquito de agua, por favor, alguien? Porque por favor, Juan, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien allá atrás? ¿Sí? Ok. Juan capítulo 6. Nomás quiero que vean esto rápidamente. Son unos textos. 6:41 dice: por eso los judíos murmuraban de él, en el 6:41, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Una enseñanza, esa enseñanza era un escándalo para ellos. El otro, 52, dice: los judíos por tanto discutían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? No entendían, estaba buscando sobre todo una forma de contradecirlo y acusarlo de falsas enseñanzas. El versículo 60 dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Hasta sus propios discípulos, los que lo seguían a él, estaban dudando. Y el 66, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces es el escenario. Los líderes religiosos en Jerusalén no lo querían. Jesús sabía el peligro de volver a Jerusalén abiertamente. Su ministerio en Galilea le había creado muchos enemigos. Y aquí la escritura dice que ni aún sus hermanos creían en él. Si no estaban en una forma siendo no entendían, o sí sabían de la situación y estaban en una forma dudando, tal como lo vemos
cuando los religiosos vinieron y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz, muéstranos, ¿sí? En una forma dudando. Entonces aquí era, ¿quién estaba aquí? San Jacobos o Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, que tampoco creía. Mateo 13, si puedes leer ese también, hermano. Mateo 13, por favor. Mateo 13, 53 y el 50 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Mateo 13, 53 al 58. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Un pueblo que no creía en él, y que vivía en ese pueblo, ahí estaban sus hermanos, que tampoco creían en él. Y ahí estaba Jacobo, su medio hermano. Y lo que tenemos aquí en el libro de Santiago, que algo sucedió. Algo sucedió. Algo sobrenatural sucedió con Jacobo, que cambió su mente. Lo convirtió en San Jacobos. Y lo que sucedió era el Evangelio. Es lo que sucedió. La transformación de su mente y corazón, que con toda su fuerza, toda su alma y todo su ser proclamaron que Cristo no solamente era su medio hermano, pero que Él era divino. Esto y esta verdad solamente es dado por Dios. Y eso trae a su incredulidad a ser salvo. En algún momento, no sabe cuándo y qué momento, pero Jacobo fue transformado su corazón y se convirtió en un santo, un seguidor de Jesucristo. Nadie sabe cuándo, pero sabemos esto: después de testificar una muerte cruel, hasta una incredulidad de él, una muerte cruel que aparente una derrota, que aparente está derrotado, a testificar una dulce resurrección, una evidente victoria, de una derrota que él lo vio a una victoria, su resurrección. La salvación llegó a la vida del medio hermano del Señor Jesucristo, y ya creía y era salvo. Y ahora que tenemos aquí Santiago proclamando. Pero mira nomás aquí, Hechos 1:14, rápidamente. Cuando miramos ahora (1:14) a San Jacobos. 1:14, Hechos 1:14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y el más que estaba ahí era San Jacobos.
Y ahora tenemos quién es Santiago, sabemos quién es él, y ahora llegamos a lo que viene siendo, ya miramos cómo era incrédulo, cómo vino a ser salvo, ahora lo vemos ahora como siervo. Y como siervo, ahí lo de Santiago, siervo. Después de ese día, Dios levantó a San Jacobos para tomar su lugar como uno de los líderes claves en la iglesia. Un líder clave en la iglesia cristiana primitiva. San Jacobos tomó su lugar en el cuerpo para ayudar a mantener la unidad de la iglesia. Ahí pueden verlo, ahí anótanlo, Hechos 15, no vamos a ir ahí, pero Hechos 15, ahí escuchas sus palabras de unidad. Él miraba en ese asunto, el asunto de si aún estaba dado de los gentiles, si debían guardar la ley. Y él viene y dice unas palabras sabias después de escuchar a Pablo. Y él viene y dice que no, nomás ciertas cosas, pero son cosas secundarias, no es tan difícil que era la ley, a guardar la ley en su totalidad. Y aquí el autor del libro de Santiago, un hombre convertido por la gracia de Dios y usado por Dios para establecer su iglesia con la autoridad de que uno tiene como testimonio genuino, el mismo testimonio que nosotros como cristianos tenemos. Es muy importante, ese es el punto que quiero que ustedes vean. Cuando ven San Jacobos, siervo, ahí ustedes están también, ahí estamos nosotros. Y en este primer versículo, nomás en este versículo, nos enseña a nosotros. Y él es digno de ser escuchado. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siendo siervo, San Jacobos da un servicio cristiano por medio de 4 puntos muy importantes para nosotros cristianos en este solo versículo. Y esto va rápido ahora, porque son 4 y no se van a sentir. Primeramente, nos enseña nuestra identidad, que es siendo siervo. Ahorita lo vamos a ver. El otro es nuestra humildad como cristianos. Nuestra identidad, nuestra humildad, a quien debemos glorificar y nuestra unidad. Esas 4 cosas las encontramos en el primer versículo. San Jacobos como siervo nos muestra la humildad adecuada que los cristianos deben tener. Él nos muestra la gloria del Salvador. Él nos muestra la unidad del plan de Dios y la unidad de la iglesia. Y nos muestra la situación de vida que todo cristiano debe vivir. Pero miramos nuestra identidad. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Impactante palabra ahí, siervo. Impactante. Siervo. Santiago, San Jacobos, tenía a su mano varios títulos que podía usar. Podía usar varios títulos que traía autoridad a esas palabras. Y podía usar el título de dirigiendo a cristianos. Podía venir a usar títulos que, como ejemplo, podía usar el hermano de Jesucristo. La gente iba a poner atención. Es el hermano de Jesucristo. Podía venir a usar la voz de autoridad en el primer concilio cristiano. Podía usar ese título. Podía usar el apóstol de Jesucristo. Podía usar ese título. Podía usar el pilar de la iglesia. Podía usar ese. Podía usar el que caminaba con Cristo. Podía usar ese. Podía usar el primer pastor de Jerusalén. Podía usar este nombre también. Pero usó una palabra sencilla: siervo. Y si miramos esa palabra en su forma original, es profundo, es dolus. Y el diccionario de Vines dice dolus, esclavo. Esclavo. Originalmente el término más inferior en la escala del servidumbre, esclavo. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro, pero en sí esclavo. Usó ese título, siervo, que es más que un apóstol, porque ya no hay apóstoles, ya no hay con ese título.
Todos se murieron y entregaron la doctrina de Cristo. Ya no hay. Pero siervo, ese título se queda. Y cada cristiano va a llevar ese título hasta el cielo. Y al final del sermón lo vamos a ver. El comentario homilético completo del predicador dice esto. Dice, la palabra significa un siervo, pero no uno que está atado por la fuerza, en contra de su voluntad, sino uno que está atado a sí mismo y ha hecho una entrega amorosa de su voluntad y centra que el servicio es la verdadera libertad. Dolos, esclavo. Y allí con ese título, esa es nuestra identidad. Muestra también aquí con eso, muestra nuestra humildad. Muestra la humildad de San Jacobos. Y es que Cristo está sobre todo. San Jacobos era siervo de Jesucristo. No era el familiar que compartió la misma mamá, la misma comida, el mismo oficio. No uno que podía opinar como un hermano a otro. Y siendo Jesucristo el hermano mayor, y como a veces los hermanos menores se rebelan contra los órdenes del hermano mayor, muchos pleitos en hogares. Aquí no era el caso, porque era siervo. En un tiempo quizás se gozaba, ese es mi hermano mayor. Ya no decía mi hermano mayor. No, él decía, este es mi Señor. Este es mi Señor. Yo soy su siervo. Él es mi Señor, yo soy su siervo. En un momento mi vida era mi hermano, pero humildemente digo, Él es mi Señor. Vivo para glorificar su nombre. Él gobierna mi vida. Yo hago su voluntad. Yo voy a todas las naciones a predicar su mensaje. Soy su doulos. Mira nuestra posición. Esa es nuestra posición. Este es el pensamiento que debe cautivarnos. Esa es la definición que debemos entender. Y decir, es lo que yo soy en el cuerpo de Cristo. A servir uno al otro. Es la iglesia, el texto que el hermano leyó al principio. Unánimes. Se pasaban el día sirviendo uno al otro. Tenían todas las cosas en común. Porque todos eran esclavos del Señor Jesucristo. Voluntariamente se entregaron así, porque el Señor vino, abrió sus ojos y no había nada más en sus corazones que quieren hacer sino conocer a su Señor y servir a su Señor. Siempre seremos siervos nosotros. En esta palabra se presenta a Él. En esta palabra, y con esa palabra cautiva la atención. Con ese título, para mí es digno de escuchar todo lo que está diciendo aquí. Todo lo que está diciendo. Con el ojo puesto sobre el servicio. Porque es lo que se trata esta carta. Glorificando a Dios. Conociendo a Cristo en este lado. Cuando escuchas el llamado de servir. Dejas todo para servir. Ahí está la humildad. Ahí está la humildad. Dejar al lado un título, todo pretexto y servir. Abrazar la palabra esclavo. Porque Cristo nos enseñó Él mismo. Miran conmigo Juan. Hermanos, si pueden leer esta por favor. Juan 13. Juan capítulo 13, versículos 14 y el 16. Juan 13, 14 y 16. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Cuando yo veo ese escenario, el Señor Jesucristo lavando los pies enseñó que es el servicio. Pero también tuvo otro efecto, si ustedes ponen atención a esto. Y desde el día adelante les sirven como ilustración. Él lavó los pies de sus seguidores, sus discípulos. Y lavando sus pies, se hincó delante de ellos. De todo el trabajo de los esclavos, era lo que viene siendo el más bajo de toda la esclavitud. Lavar los pies de uno que está viajando todo el día. Y llegando, los esclavos que estaban encargados de hacer eso, eran el más bajo que podía ser. Lo más bajo. Y aquí está el Señor Jesucristo haciéndolo. Pero eso tuvo efecto. Les voy a decir por qué. Porque llegó el momento en que estos discípulos estaban desanimados. Donde Pedro vino a negar al Señor Jesucristo. Desanimados. Y cuando uno está desanimado y sabe que la regó y dejó a su Señor abandonado, ¿qué es la primera cosa que hace? Bajar la vista. No pueden escaparse del Señor. Miraban sus pies y se recordaban su Señor. Judas, cuando se colgó de ese árbol, yo soy seguro es la última cosa que vio, sus pies. Es profundo la enseñanza de Jesucristo. Y nomás recuerden eso cuando escuchan el llamado de servir y dicen, necesitamos de hacer esto, y quieran a ver, no me ven, me veo mis pies. El Señor Jesucristo nos enseñó. Él siendo maestro, si lo hace, nosotros debemos hacerlo. Esa es la humildad. Y en esta forma, Santiago, San Jacobos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, nos enseñó a quién debemos glorificar. En verdad, el punto 3 y el 4 están entrelazados por su contexto del gran plan de salvación de Dios, de ir a predicar a todas las naciones, a reunir todos los tribus que están por toda la tierra esparcidos. San Jacobos no está separando a Dios con Cristo, no lo está haciendo como lo vemos aquí. Tiene un significado porque lo hice, y se está dirigido a la mente tradicional de los judíos. Y la mente tradicional de los judíos es que eran siervos de Dios, no de Jesucristo. Y aquí había él tomando esto en cuenta y mirando que él estaba hablando a cristianos, pero al mismo tiempo estaba dirigiéndose a una nación que necesitaba que conocer a Cristo, porque era el Mesías, era el prometido. Y ahí estaba. Entonces era un trabajo de evangelización, pero igualmente un decir de que es dirigido a los cristianos. Pero diciendo esto, esa es la misma razón que Pedro en su primer sermón viene y se dirigió al pueblo y les dijo a todos que estaban ahí que se bautizaran en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, bautícense, porque no creían en Cristo. Entonces cuando miramos aquí, cuando él viene y dice siervo de Dios y el del Señor Jesucristo, San Jacobos en un tiempo no creía, también como Israel no creía y todavía no creen. San Jacobos debe dejar bien en claro a ser siervo de Jesucristo. No quitó a los judíos su lealtad de que eran siervos de Dios, del Creador. Toma en cuenta la doctrina de Cristo, toma en cuenta esa doctrina, el misterio del ser divino. Más satisfactoriamente vemos que Jesús no es más que Dios manifestado en carne, Emmanuel. Y a servirle a Él es a servirle a Dios. Y a glorificar el nombre de Dios en nuestro servicio. Glorificarlo, y cuando viene y dice del Señor Jesucristo, está glorificando su nombre, está reconociendo quién es Jesucristo.
que es Dios mismo. Y eso lo lleva a la unidad, el amor fraternal. Dice, a los 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ahora, hablando de dispersión, los judíos han pasado por muchas dispersiones. Hay en la historia, no nomás hay una, que nosotros en el Antiguo Testamento miramos Babilonia. En las posiciones aquí hay 3 escenarios en esa dispersión que está hablando aquí. El primero, están diciendo que San Jacobos está hablando al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que fueron dispersados por causa de la conquista de Babilonia. Ese es uno. El otro es que San Jacobos estaba dirigiéndose a judíos cristianos que estaban dispersos desde los tiempos de Babilonia en el Antiguo Testamento. Recuérdense, llegaron a Jerusalén en el día de Pentecostés. Había muchos de diferentes naciones que estaban escuchando el sermón en su propio lenguaje. Hombres que no estudiaron su lenguaje, dispersados por todos lados, vinieron a adorar a Jerusalén. Eso eran judíos que estaban por todos lados, que vinieron por su tradición. Entonces lo que tenemos aquí, diciendo de los tiempos babilonios, unos después del cautiverio, recuerden, unos regresaron a su tierra, pero otros se quedaron. No todos regresaron. Otras generaciones sí, pero... Y el otro es, San Jacobos está dirigido a cristianos judíos y gentiles. Judíos y gentiles que fueron dispersados por causa de la persecución que inició en el libro de Hechos. El comentarista Juan Carlos Ceballos escribe sobre esto. Él dice, de modo que aunque las principales ideas del texto son judías, las principales ideas del texto son judías, el modo de expresarlas es inmediatamente griego, con expresiones, sentencias y aún ideas del ámbito griego de la época del Nuevo Testamento. Sigue diciendo, la teoría tradicional ha sido considerada a Santiago como una epístola universal. Eusebio de Cesarea lo calificó universal citando a Clemente de Alejandría, quien le había calificado como general y circular. Era para todos. Y por último dice, ¿quiénes eran estos de la dispersión? ¿Quién era? Que estaban pasando por diversas pruebas. Evidentemente son los cristianos que por causa de la persecución de Esteban se habían esparcido por todo el mundo conocido. Y ahí, si quieren escribir en sus notas, Hechos capítulo 11 versículo 19 al 21. Ahí lo pueden ver cuando se inició esto. Pero el sentir es lo que pasó en Jerusalén. Tenía todas las cosas en común, todos estaban bien, estaban supliendo todas sus necesidades. Aleluya, una iglesia perfecta. A veces hay gente que dice, si podíamos regresar a la iglesia del libro de Hechos, si regresaban al libro de Hechos iban a encontrar muerte. Es lo que sucedió. Estaban cómodos, pero Dios dijo, no, ese no era el plan. El plan era ir a los confines de la tierra a predicar el evangelio. Sacudió Jerusalén y los cristianos se fueron. Otra dispersión, pero con eso llevaron la semilla del evangelio. Nada está fuera del control de Dios, nada. San Jacobos, esa es mi posición aquí, se dirigía a los cristianos. Esta aplicación del lenguaje del Antiguo Testamento a la iglesia muestra, entre otras cosas, que la iglesia es la continuación del cumplimiento de Israel. No son dos planes, no es un plan B. Nosotros no somos plan B. No somos plan B. No somos de, la otra opción es no quiero obedecer. Ahora eso no era el plan de Dios, de unir todo tribu, toda lengua, toda nación. Que un día todos se van a doblar y decir que Jesucristo es el Señor. No somos plan B. No es un gran paréntesis. No es desconectado del pacto del Antiguo Testamento, sino está cumplido. Es el plan, el fruto del plan de Dios con su pueblo de antaño.
Y esa realización nos impacta en dos formas, menos dos formas. Nos impacta en la forma en que miramos el Antiguo Testamento. No pierden la vista del Mesías, no lo pierden. La promesa de salvación es a través del Mesías. Y todos en el Antiguo Testamento esperaban el Mesías. Y cuando leen el Antiguo Testamento, buscan el Mesías, lo van a encontrar y van a glorificar el nombre de Dios. Y eso nos impacta a apreciar la parte del plan de Dios en donde nos encontramos el día de hoy. Nuestro servicio, nuestra vida, nuestra unidad. Y si lo leemos completo, Santiago, siervo de Dios, y el Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Iglesia, hola. Hola, iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Ahí está el saludo. Somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos los redimidos. Nosotros hemos alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos real sacerdocio. Somos siervos. Somos siervos. Esa es la iglesia. Entonces nosotros necesitamos que ver eso. Y siendo siervo es porque tenemos un amo que nos ordena qué debemos hacer. A servir, a amarnos, a predicar. Es lo que debemos hacer. Hay mucho que hacer, mis hermanos. Mucho que hacer. Y todo lo que necesitan que hacer es examinar su corazón y decir: aquí está mi iglesia. ¿Dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo puedo amar a mi prójimo? ¿Cómo yo puedo desarrollar mi identidad? ¿Cómo yo puedo venir a inclinarme a mi humildad, dejando al lado todo lo que yo pienso que soy, lo que en la carne soy, y no jactarme en la carne, pero jactarme en decir: soy esclavo? Y a glorificar a Dios con esa sencillez de corazón, algo práctico. Y estar unido con la iglesia. Porque esta iglesia aquí, lo que tenemos aquí, hermanos, hermanas, es eterno. ¿Se dan cuenta de eso? Un tiempo nomás estamos aquí. 70 años en más vigor, 80 si lo concede a Dios. Y mientras estamos aquí, siervos. Miran conmigo, último texto bíblico, Mateo 25, 21. Como les dije, ese título siervo lo vamos a llevar a la eternidad. Y Mateo 25, 21 dice, después de venir a hablar de los siervos y mirar uno que hizo lo que debía hacer, el 21 de Mateo 25, 21 dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí va mi conclusión, mi ilustración. En esa semana, por eso tengo la voz poquito ronco. En esa semana, el Señor llevó a casa a mi suegra. Y mi suegra también era incrédula. Fue salva y fue sierva. Déjame decirles de su etapa de incrédula. Silvia, mi esposa, su querida hermana en Cristo, era la segunda cristiana en la familia. Servía en la iglesia, ella entendía su servicio. El testimonio que él tenía, no porque ella me lo dijo, porque la familia me lo dijo, porque yo miré los últimos estragos de eso, del tiempo difícil que tuvo mi esposa, porque para ella Cristo era todo. Para ella no le pesaba, y desde la fecha no le pesa servir. Lo hace con un corazón, lo hace con una entrega.
Pero la familia no lo entendía. No la entendía, mi suegra no la entendía. Ella estaba en la academia, estaba estudiando, y porque estaba enfocada allí y no tenía recursos para aportar a la casa, mi suegra dijo: necesito que trabajar. Y con obediencia, honrando a mi suegra, salió. Pero Dios nos unió en matrimonio y Dios la bendició a ella con un trabajo de ser secretaria de la iglesia mientras que estábamos en cortejo. Y ya era como, estaba el sostén y estaba haciendo lo que le gustaba hacer. Empezó a estudiar de nuevo y a servir, pero en esa forma el servicio era palpante para mi suegra, porque ya éramos unidos. Ya no estaba sola, ya tenía un varón, un siervo del Señor. Y le servimos a mi suegra, la amamos, le mostramos a Cristo. Un día mi suegra fracturó su tobillo y la llevamos a casa y la cuidamos y orábamos con ella, le compartíamos el evangelio. Y un día llegamos a casa, estaba allí y experimentó la salvación. Dios cambió su corazón. Me recuerdo su cara, y entendía en su edad y en su entendimiento. Digo: yo quiero bautizarme ya. Yo quiero confesar a todos que estoy cristiana. Y este era, perdón, y se bautizó y confesó a Cristo y vivió una vida. Se convirtió a una mujer de adoración y su deseo era conocer a Cristo. Era su: Señora, quiero conocerte. Los martes se unían en oración, oraban. Yo la miraba cuando oraba por sus alimentos, le quebrantaba hasta un llorando por los alimentos. Un amor sincero. Y un día en la iglesia hice un llamado general: hermanos, necesitamos que mirar el servicio a una oportunidad en esta área, no hay que movernos, que sacudirnos la cobija de COVID, ¿no? Y hay que empezar a obrar. Y ella vino y dijo: yo quiero servir, yo quiero estar en la área de la bienvenida, pero no sé cómo. Le dijimos: no se preocupe, suegra, le dije, le vamos a enseñar. Y yo tengo todo el instructivo de ella, qué es lo que debió hacer. Se fue así. Hoy van a sepultar su cuerpo. Hoy. Pero ella está en la presencia de su Señor. Y el Señor le ha dicho: bien sierva, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. Y ese es para cada cristiano. Eso es lo que debes tener. Esa debe ser una ambición de glorificar a Dios mientras que tenemos aliento aquí, de entender nuestra posición como cristianos. No debe pesarnos, no debe. Siempre debe decir: heme aquí, fueron comprados a precio de sangre. Somos dolos.